Ciudades invisibles. Porque no pasa todo por la capital. Vamos a dar una mirada desde el litoral. Y hoy Álvaro nos trae un tema súper importante para todas y todos, el tema del puerto de Paysandú. Así que me están escuchando y que me estés escuchando bien, acércate, me estás escuchando. La convencionalidad del puerto de Paysandú es realmente significativa debido a su ubicación. Está en la hidrovía del río Uruguay que posibilita la conexión con la hidrovía de Paraguay-Paraná. De eso nos viene a hablar Álvaro Guigú desde Paysandú. Bienvenido, Álvaro. ¿Qué tal, Fernanda? Fede, a toda la audiencia, un gusto encontrarnos nuevamente. Sí, el puerto de Paysandú, que durante mucho tiempo estuvo cerrado, no estuvo usándose y estuvo totalmente abandonado. Por allá por principios de la década del 2000, fines del siglo pasado, en Paysandú se generó un movimiento importante de fuerzas vivas, distintas organizaciones sociales. En aquel entonces el intendente Jorge Larrañaga hizo eco de todo lo que la plataforma que se dio a llamar Paysandú Entre Todos impulsó con una mirada Paysandú hacia el 2015, una mirada a largo plazo que buscaba entre todos los actores y sobre todo fundamentalmente las organizaciones sociales, las fuerzas vivas, los partidos políticos y obviamente el gobierno haciéndose eco de esas reivindicaciones, impulsar algunas cuestiones y entre ellas estaba el puerto de Paysandú. Se formó una comisión conformada por distintas fuerzas vivas que se llamó CIPUP, una comisión que buscaba revitalizar el puerto de Paysandú, generar el desarrollo del puerto sanducero, y por eso le llamamos que el puerto sanducero, que en los últimos años comenzó a tener una actividad muy importante, fue una construcción social y política que encontró en el primer gobierno nacional del Frente Amplio a través del canciller Reinaldo Gargano, un hombre oriundo de Paysandú, muy sensible a la problemática del litoral, de la región, del interior profundo y de las necesidades de la producción más genuina o más arraigada en nuestro país, como lo es la producción agrícola, ganadera y demás, y tener vías de salida que no fueran solamente el embudo del puerto montevideano, sobrecargando las rutas nacionales, sobre todo con una mirada luego de que se destruyó todo lo que era el transporte ferroviario, bueno, utilizar el transporte fluvial como una vía de salida importante, y además el puerto de Paysandú, como todos los puertos del litoral y sobre todo el de Paysandú y el de Freixenet, que son los que más desarrollo han tenido, al igual que el de Nueva Palmira, ser una vía también de salida en el marco de esa hidrovía a un país que no tiene salida al mar como lo es Paraguay, y que permite abaratar los costos, el hecho, pero sobre todo, y creo que esta es la mirada que a veces nos cuesta más entender, que puede ser un tema discutible si es mayor o menor costo que los camiones que vienen del Paraguay, que son muchos, y si uno transita las rutas, sobre todo 3 y ruta 5, pero sobre todo la ruta 3, va a encontrar que el tránsito de camiones paraguayos es muy importante, y tratar de que esos camiones lleguen al puerto más cercano y no tener que llegar hasta la capital, no es un tema solamente de costo económico, es un tema sobre todo de proteger vidas, de alivianar el tránsito carretero, pero sobre todo de evitar accidentes de tránsito, de los cuales los camiones paraguayos han sido muchos, y lamentablemente hemos perdido muchas vidas humanas en ese tránsito carretero que ha llegado a tener momentos casi caóticos. Si a esto le sumamos que toda la producción que tiene nuestro país, y que es mucha, la única vía que hoy tiene de salida hacia los puertos es el transporte carretero. Entonces, que tengamos más puertos que sean puertas de salida fluviales sería muy importante para el país. Lamentablemente, en estos últimos años, el gobierno nacional parece ir por otra línea,
parece centralizar nuevamente todo en la capital y evitar o frenar el desarrollo de los puertos del litoral. Y el puerto de Paysandú, producto de esa política del canciller Reinaldo Gargano, con el presidente Tabaré Vázquez en el primer gobierno del Frente Amplio, con un gobierno departamental encabezado por Nino Pintos que trabajó y mucho por concretar algunas de las aspiraciones del Paysandú entre todos y respaldar fuertemente y generar políticas y accionar conjunto junto a la CIPUP, esta comisión que está integrada por distintas organizaciones sociales, por el centro comercial, el PICNT, por los diputados del departamento, y que hoy, bueno, hace algunos días nuestra diputada Cecilia Botino planteaba la situación que viene atravesando el puerto, donde salvo esta última semana, donde hubo el arribo de un portacontenedores, después prácticamente es de un panorama desolador. Sin embargo, por ejemplo, tiene un capitán de puerto designado, que vaya a saber qué es lo que administra y qué es lo que dirige, porque parece ser más una cuota política y un lugar de pago de favores que una política realmente de un puerto que esté activo, de un puerto que tenga como característica principal garantizar la salida de la producción. Obviamente que para eso también tiene que haber compromiso empresarial y se tienen que generar políticas para que los empresarios de la zona, las fábricas como Ambev, que tienen un nivel de exportación importante, paicueros, demás, bueno, utilicen el puerto de Paysandú como una vía de salida. Y ahí es donde están estas políticas de este actual gobierno claramente enlenteciendo y frenando todo esto, cuando sin embargo en plena campaña electoral departamental y municipal, el presidente de la República se hizo presente en Paysandú para rehabilitar la llegada del portacontenedores casi que quincenalmente, que había tenido en el último periodo pasado, en los últimos meses, el cese, o mejor dicho, la empresa que tenía la administración de ese portacontenedores había quebrado y había quedado en vano. Fue algo que sirvió para la campaña electoral, que sirvió para una de las tantos desembarcos del gobierno nacional en esa incidencia en la elección de 2020, pero que luego ha sido un barco cada mes y medio o 3 meses a lo sumo, y con muchos trabajadores de la estiba sin tener garantías de continuidad en su trabajo y sobre todo una protección de esas fuentes laborales. Álvaro, te iba a preguntar eso, para los que no conocemos Paysandú así como lo conoce un sanducero, el puerto de Paysandú, ¿dónde está ubicado con respecto a la capital? ¿Y es una fuente laboral para muchos sanduceros? Bueno, el puerto está ubicado en la ciudad vieja, digamos, de Paysandú, entre comillas, que viene a ser la zona portuaria. Está a unas 8 cuadras de la Plaza Artigas, de lo que es salir hacia la costa balnearia, que luego desemboca en el puente, o sea, está inserto dentro de la ciudad, contra la costa del río Uruguay, pero dentro de la ciudad. Eso también es una problemática que Paysandú ha tenido siempre, y por eso en el último periodo de gobierno se presentó un proyecto de generar accesos al puerto de forma segura, de forma que puedan soportar la carga que por allí transita. Y bueno, los accesos sur al puerto de Paysandú han tenido un avance importante en los últimos meses del periodo 2015-2020. No han avanzado todo lo que uno podía prever, que estaba previsto en aquel plan del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, avanzar en el periodo 2020-2025. Hoy, con los recortes que ha tenido el presupuesto nacional, con las distintas... y un recorte que, más allá de que no se dé en el presupuesto, se da después por la vía de los hechos, demorando, retrasando inversión, retrasando la ejecución del presupuesto nacional. Bueno, hoy prácticamente desde que asumió este gobierno nacional y este gobierno departamental, el avance en los accesos al puerto ha sido nulo totalmente. En los accesos sur, el acceso norte está previsto por vía férrea, y ahí lo que falta es recursos, falta instrumentar cómo se van a hacer, cómo se van a financiar, porque dentro de lo que fue el presupuesto anterior y el trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el periodo anterior, falta hacer una conexión
que es desde Salto hasta el puerto de Paysandú. Prácticamente hay un tramo importante, sobre todo desde el Queguay en adelante, que bueno, hay que ver cómo se financia para que los accesos, el acceso norte al puerto de Paysandú sea por vía férrea y el acceso sur sea vía carretera, donde la parte última, digamos, o primera, depende de donde se mire, que es desde el puerto a la Chapita, esa está realizada. Lo que falta es generar todo el acceso desde la ruta 3 hacia esa zona, que es donde atraviesa prácticamente toda la costa sur de la ciudad de Paysandú. Mira, no lo tenía claro. Muchas gracias, Álvaro. Socialmente, ¿esto cómo impacta? Y bueno, impacta fuertemente, sobre todo impacta primero en la identidad y en la idiosincrasia del pueblo sanducero. Un pueblo de Paysandú que peleó mucho por recuperar su puerto, que impacta indirectamente en muchísimos puestos de trabajo. Directamente los puestos de trabajo en la estiba, salvo que el puerto en el día de mañana logre tener un desarrollo muy superior, multiplicado por muchas toneladas al que ha llegado a tener, son aproximadamente una treintena de trabajadores de la estiba. Obviamente que si el puerto lograra tener el funcionamiento que debería tener un puerto, obviamente no vamos a pretender que el puerto de Paysandú, el puerto de Fraiventos o el de Nueva Palmira sean el puerto de Montevideo. No vamos a pretender que el puerto de Fraiventos y el de Paysandú sea el puerto de Nueva Palmira. Pero si logra tener en menor escala un funcionamiento activo importante y diario, o cuando digo diario no es que van a salir barcos todos los días, ¿no? Esto está claro, pero sí que haya un trabajo diario porque la carga sale como tarde quincenalmente. Bueno, eso generaría seguramente mucho más puestos de trabajo directo, pero además todo lo que impacta indirectamente en el transporte, en la logística, en lo que tiene que ver a la dinamización de la economía local y regional, que siempre es muy difícil de evaluar cuánto incide, pero en este caso estamos hablando de que el desarrollo del puerto de Paysandú ha incidido fuertemente en la economía local y regional, y sobre todo ha incidido fuertemente en poner a Paysandú dentro del mapa productivo. Y ahí también y uno puede vislumbrar hoy, producto del accionar de algunos actores del gobierno departamental o del capitán de puerto, que hay una intención de que prácticamente el puerto de Paysandú deje de ser un puerto de carga, un puerto de salida de la producción, y pase a ser casi que un puerto, digamos, recreativo, donde llegue algún bote turístico, de paseo en el río Uruguay, algún transporte que por ahí se quiere vender como mucho más atractivo para Paysandú entre Concepción del Uruguay y el puerto sanducero, cuando en realidad el trasiego de Uruguay a Argentina en este lugar de la frontera es prácticamente vecinal a través del puente, y es muy difícil que pase a ser mañana el uso del río Uruguay como lugar para transportarse de Argentina a Paysandú. Menos un año, el intendente Nicolás Olivera del departamento se reunía con las autoridades de la ANP para dinamizar nuevamente el trabajo del puerto. Por lo que nos estás diciendo, esto no ha sucedido. ¿Qué posición sabés que tiene la Intendencia sobre esto? ¿Si es una prioridad para ellos o no? Bueno, a ver cómo decirlo. Lamentablemente el intendente Olivera o viene fracasando con rotundo éxito en sus aspiraciones, o trata muchas veces de vender y de generar una expectativa que luego no puede cumplir, cuando en realidad en su discurso dice todo lo contrario, que su intención y que su trabajo al frente de la Intendencia ha sido no generar sobreexpectativa. Pero si uno mira lo que ha pasado, uno encuentra que sí, lo que ha habido es permanentemente una generación de sobreexpectativa, porque este compromiso del que vos hablas, que en la prensa uno lo puede encontrar, de que hace un año se reunió con las autoridades de la Administración Nacional de Puertos, se reunió con la CIPUP,
y uno mira el último año y ha sido el año más inactivo del puerto sanducero. Entonces, o su política y su voluntad está en otro lado y no le ha dedicado la energía suficiente a esto, o ha fracasado con rotundo éxito, seguramente también por un tema político, ¿no? Creo que hoy el gobierno nacional tiene como prioridad un montón de lugares, menos Paysandú, porque el intendente no tuvo el compromiso, no tuvo el accionar que tuvo que el gobierno nacional o que el presidente de la República entendía que tenía que tener en defensa de la ley de urgente consideración. Seguramente esto tenga que ver, porque seguramente haya botines electoral mucho más importante que el sanducero para la coalición, y además porque uno nota que hay ciertos problemas de la coalición a nivel departamental donde no todos respaldan lo que ha sido la gestión hasta aquí del intendente Nicolás Olivera. También obviamente uno puede entender que el desarrollo del puerto Paysandú para el intendente sanducero está supeditado al master plan de la costa, ¿no? Y al uso de la costa del río Uruguay desde el puente a la Chapita, porque da la sensación que las aspiraciones y que la voluntad del intendente van por cualquier otro lado menos por un puerto que garantice la salida de la producción, que sea una vía importante de carga desde la salida de la hidrovía al Río de la Plata y de allí salir al Mar Grande, porque uno ha notado en las palabras y en el discurso del intendente jamás está esto que ha sido una seña de identidad de los últimos 15 años. Tal cual. Álvaro, en estos días ha salido la noticia de que el desempleo en países está teniendo niveles o cifras récord. Eso en la ciudad, vos estás en la ciudad misma de Paysandú, ¿se nota, lo ven? ¿Cómo repercute? Sí, se nota, más allá de que el último indicador dio como una especie de esperanza de que el número que había sido muy elevado tenía una sensible curva hacia la baja, pero sigue siendo niveles muy importantes. Pero esto no es de ahora. Hace por lo menos 4 o 5 años que Paysandú tiene niveles importantes de desempleo, que no logra bajarlos más que coyunturalmente y muy esporádicamente. Es más, el último emprendimiento importante que hubo en Paysandú, casi 1.000 puestos de trabajo durante 3, 4 años, lamentablemente cayó, que era todo lo que tenía que ver con la energía solar y demás, y donde había una empresa que prometía instalarse en Paysandú como un lugar de fabricación de paneles solares y demás, que luego terminó en la nada y que incluso hoy mantiene todavía deudas muy importantes con un conjunto de por lo menos unos 100 o más trabajadores y trabajadoras. Y aquí es donde también uno a veces ve que quienes llegan al gobierno, los actores políticos que llegan al gobierno, cambian radicalmente su postura una vez que tienen la responsabilidad de conducir las políticas. El propio, en aquel entonces, diputado Olivera o intendente, reclamaba enérgicamente que hubiera una declaración de emergencia laboral en el departamento. La situación no ha cambiado con respecto a aquella época, en números sustanciales al menos. Es más, la mayor incidencia tal vez de algún cambio sean los jornales solidarios y todo lo que tiene que ver a esta política de oportunidad laboral nacional, que incluso debió ser, o entendemos nosotros que debió ser fortalecida por recursos del fideicomiso aprobado por la Junta de Paysandú en el último periodo, que le da al gobierno departamental 25 millones de dólares para invertir en el departamento, que pudieron llevar que esas oportunidades laborales de 700 y algo llegaran por lo menos a 1.000 hogares, a 1.000 personas de Paysandú que estaban en situación de desempleo, y sin embargo no fue utilizado. Que todo lo que tiene que ver a ese fideicomiso y a esa inversión de 24 millones de dólares en la ciudad y en el departamento, que generarían obras que el departamento necesita, que generarían empleo, por lo menos por algunos años, y que incluso está previsto dentro de ese menú a elegir de ese proyecto para invertir esos 25 millones de dólares, que hayan otras iniciativas, como por ejemplo inyectar todo lo que es la economía social y solidaria, los pequeños emprendimientos,
trabajar hacia la cultura, trabajar hacia el desarrollo de la artesanía que genera para los sanduceros y sanduceras muy importantes ingresos. Hay muchos emprendimientos relacionados al mundo de la artesanía, de la producción casi artesanal, que podrían cambiarle sustancialmente la vida si tuvieran no una subvención del gobierno a través de esto, sino una inyección de recursos públicos que generen actividades y que dinamicen ese mercado y esas posibilidades laborales. Nada de esto ha sucedido y bueno, parece ser que las cosas vienen por otro lado, vienen por ejemplo por invertir en mayor infraestructura, lo cual después también es todo un desafío, ¿no? Porque uno puede invertir en infraestructura deportiva, cultural y demás, pero después a eso hay que llenarlo de contenido. Y para una ciudad como Paysandú, para un departamento como Paysandú, que está a 500 kilómetros de la capital, a 400 kilómetros de la capital, que está en una zona fronteriza, pero no de la más seductora para el desarrollo turístico y que compite muy en desventaja con otras posibilidades, con otros lugares de referencia, bueno, es bastante complicado. De todas formas, esto no quiere decir que eso que se elige esté mal. Ayuda, fomenta que Paysandú sea una ciudad deportiva, como este gobierno le ha llamado, que sea una ciudad capital cultural de la región, como lo llamó el gobierno anterior, es importante y ayuda a poner a Paysandú en el mapa y a dinamizar la economía local. Tal vez no mueve la aguja tan sustancialmente o tal vez no es donde deberían estar hoy las prioridades. Álvaro, dentro de 15 días nos vamos a encontrar de vuelta con una mirada desde el litoral, y hay algo que dijiste que me dejó ciudad deportiva. Paysandú tiene una cantidad de equipos de fútbol y a mí, que lo estoy descubriendo hace muy poco, me tiene absolutamente anonadada. Me gustaría que habláramos un poco dentro de 15 días sobre eso. Sabemos que es más tu palo, pero la verdad que yo estoy descubriendo todo un mundo deportivo en ese departamento que no lo conocía, y por eso me interesa. Nos vamos a ir con una canción de Mochi, que amamos a Mochi, que ya tiene fecha para el Teatro Solís para septiembre, ahora está por Mendoza, está por Argentina. Álvaro, usted es parte del equipo, lo sabe perfectamente. Posiblemente si mañana seguimos con la baja de Diego, vamos a acudir a usted para co-conducir el programa, así que esté atento, por favor. Ningún problema, a la orden, y nos reencontramos dentro de 15 días o cuando el hospital de Radio Cooperativa lo marque. Fede, nos vamos con esa música, por favor. Vengo de un prado vacío, un país con... Estás escuchando Ciudades Invisibles.